Hola y bienvenidos todos una vez más a nuestro podcast La Ruta del Inversor. Hoy tenemos un invitado especial. Con nosotros está Eduardo, un venezolano emprendedor que inició en el mundo de las inversiones y en él ha conseguido una fascinante oportunidad para construir su libertad financiera. Hoy vamos a conocer su historia, una historia que estoy segura que te va a inspirar. Sé que aquí vas a encontrar ideas y herramientas con su historia que te va a ayudar a aumentar tu capital y a conseguir esa libertad financiera que tanto esperas. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Flor. Para mí también es un gusto. Pues estoy extraordinariamente excelente y con tendencias a mejorar. Ah, qué bueno, ya veo que vienes con bastante energía. Bueno, siempre tienes energía y eso es sumamente importante. Eduardo tiene una historia inspiradora. Él, como muchos venezolanos, le ha tocado emigrar y actualmente vive en México. Pero yo no les quiero adelantar. Quiero que sea él que nos cuente cómo inició en el mundo de las inversiones, qué te inspiró a dar los primeros pasos y llegar al trading. Wow. Mira, la inspiración principal podría decir que Warren Buffett, sin embargo, pues es una respuesta muy genérica, ¿no? Sí. Yo diría que la inspiración tal vez ha sido mi madre. Porque a pesar de que ella simplemente pues no tiene nada que ver con inversiones, los números no son lo suyo, eh, pues toda su vida me demostró con hechos que hay algo más, ¿ok? E incluso a veces cuando no lo sabía. Y lo principal que podría decir que me inspiró de ella es que ella viene de la pobreza extrema y llegó a un nivel más alto y siempre me decía que yo podía todo en la vida y una de las cosas que más me impactaba era que ella siempre me apoyaba en todo lo que yo quisiera, aunque a veces, bueno, sabes, ese tipo de cosas que tienen dualidades, ¿no? Claro. Entonces tú puedes, pero no, ven acá, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Y en ese jala para acá y jala para allá, me creaba cierto nivel de conciencia. Y en ese nivel de conciencia me dejó entender que yo podía realmente cambiar mi realidad el nivel que yo quisiera. Qué Y bello. yo desde pequeño dije, yo quiero ser rico. No millonario, rico. Entonces, ¿por qué? Porque no quiero tener conflicto para nada con el dinero. Quiero realmente tener la libertad de lo que hoy conozco como frase, de vivir en mis propios términos. Sí. Que nadie habla de eso. Lo que más había escuchado yo en algún punto cuando vivía en Panamá era libertad financiera. ¿Pero qué Y significa? entiendo, y entiendo hoy en día el término libertad financiera es un término que se puede definir muy fácilmente, Ujú. pero nunca escuché eso de vivir en mis propios términos. Una frase que cuando yo la escuché por primera vez de Joel, y ya vamos a hablar de él, este, como que completó el concepto que yo tenía de libertad financiera. Porque para mí la libertad financiera es tener no solamente libertad de dinero, es tener libertad de tiempo, libertad geográfica, tomar tus propias decisiones. Exacto. Y cuando tú le escuchas a él decir en mis propios términos, es prácticamente decir, yo soy la que tengo el control de mi vida y yo decido qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, por qué hacerlo, con quién hacerlo. O sea, es como cerrar ese concepto de la libertad financiera. Exacto, exacto. Para mí eso realmente fue algo que hizo mucho clic, porque complementó perfectamente lo que ya yo traía de información. Y entendí mucho más ese punto de vivir en mis propios términos en función de decisiones, en función de conocimiento, en función de todo un complejo de cosas que es lo que realmente te permite vivir de esa manera. No es nada más tener mucho dinero porque si no tienes el conocimiento no sabes cómo utilizarlo, entre muchas cosas más, ¿no? Entonces, realmente ese término fue el que a mí me dio ese golpe de realidad, de como que unir una información con otra y entender que este era el camino y que por aquí era donde yo había estado esperando durante tanto tiempo para transitar y convertirme en la persona que deseo, porque pues sabemos que el proceso es infinito, Sí, pero mi proceso en este momento pues ha avanzado a pasos agigantados qué bello. gracias a entender
justamente todas estos detalles, estas situaciones, estos diferentes tipos de información que logramos tener a través de otros mentores, ¿no? Sí. A mí me costó entender eso, de que no se trataba solo de mí. Fíjate, yo me voy a ir un poquito atrás a una frase que tú dijiste cuando hablaste Ok, de tu historia de niño. Dijiste, yo quiero ser rico. Muchas veces nosotros asociamos el ser rico solamente con el dinero. Supongo que en ese entonces para ti era el dinero, porque claro. de alguna manera llegaste a conocer la escasez. En mi caso personal también, yo conocí la escasez. Pero hoy en día, ¿es ser rico para ti? ¿Qué significa además de conseguir dinero? Para mí, la abundancia plena. Y una abundancia plena hoy en día va con muchas cosas de la mano. ¿Ok? Principalmente, no el dinero, sino el conocimiento. Yo creo que eso es lo más poderoso que existe. Claro, sin embargo, hay un grandísimo detalle. Mucha gente dice el conocimiento es poder. Pero la realidad es que si no lo empleas, si no lo utilizas para nada, el conocimiento es simplemente una información ahí en tu cabeza que no te sirve para nada. Sí, yo tengo una frase que yo uso mucho, la inteligencia no es de quien la posee, sino de quien la usa. Total, Porque hay wow, me muchas encantó. personas que pueden ser muy inteligentes, pero si tú no la usas, ¿de qué sirve? Me encantó esa frase y espero que no le tengas derechos de autor porque ya la voy a anotar por aquí para utilizarla en cualquier momento que vea la Te oportunidad, ¿eh? la regalo, la puedes usar todas las veces que quieras. Pero bueno, vamos a continuar. Ya Claro. tú sabes que tú tenías un objetivo de niño, quiero ser rico. Y me imagino que la vida te fue llevando por muchísimos caminos. Eduardo me comentó que cuando él estudió economía, conoció a la bolsa de valores, vio la película del lobo de Wall Street y por ahí como que se le abrió una ventanita. Pero yo no les voy a contar la historia. Yo quiero que sea él que les diga cómo él llegó al mundo de las inversiones y cómo llegaste a la academia. Sí, estudié economía en la Universidad de Carabobo en Venezuela. Y realmente se me abrió una visión más grande. Durante ese tiempo conozco la bolsa de valores, a Warren Buffett, la película del Lobo de Wall Street y muchas otras cosas que me hicieron ver que yo no estaba loco, sino que simplemente era incomprendido, ¿no? Porque toda mi familia me veía como la oveja negra, pero al final me doy cuenta de que realmente soy la oveja blanca, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente quise salir del patrón, quise irme más allá, no encontraba cómo, pero cada vez había más información que iba sumando y que me llevaba a justamente el camino que iba a ser el resto de mi vida. Soy la oveja blanca y lo defino de esta manera porque tienen un pensamiento disruptivo, porque no estoy dentro del parámetro que la mayoría de las personas manejan, justamente crecer, avanzar, trascender, que debería ser el norte de todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué tú quieres encajar cuando se supone que eres una persona única, una persona irreemplazable, una persona completamente distinta a los demás? ¿Por qué tienes que parecerte a los demás? ¿Por qué tienes que ser como los demás? ¿Por qué tienes que entrar en un patrón donde la sociedad define cómo vas a desarrollarte en tu vida, cuando que realmente tú tienes todo el deber y el derecho de desarrollarte y explotar completamente tu potencial para ser la mejor versión de ti como protagonista de la historia que eres? Empieza el tema del Bitcoin y con lo del Bitcoin yo vi una opción clara. Sin embargo, mis mentores en ese tiempo pues no eran personas que aceptaran, porque también escuchaban a otras personas que hablaban mal de este tipo de oportunidades. Empiezo a entender y escuchar a otras personas que también estaban en tema de inversiones, que también tenían esa espinita de ser más emprendedores, sumando cada vez más información, mentores y así. Y resulta que empiezo a escuchar más del trading, de la bolsa de valores y buscando y asistiendo a talleres, a congresos, a todo lo que pude de presentaciones de diferentes empresas, diferentes universidades o escuelas que enseñaban trading. Encuentro un día un mensaje de Joel.
No le presto demasiada atención en ese momento. Más adelante conozco a este Spencer Hoffman y fue el que me dio la entrada a Joel. Escucho a Spencer y decido dar una oportunidad a ir a un congreso en Ciudad de México y era gratuito y digo, bueno, me lo voy a regalar de cumpleaños. Y dije, bueno, qué mejor regalo que añadir información a mí mismo. Yo dije, yo quiero cambiar mi ciclo. En ese tiempo yo trabajaba en Uber, trabajaba con Uber Eats, ¿ok? Repartiendo comida en una bicicleta. O sea, y me habían atropellado. Tuve 17 fracturas, pulmón perforado. Aún así, volví a la bici porque dije, no, yo tengo que lograr lo que me propuse. Dije, bueno, si ya pasé lo peor de mi vida, yo morí Wow, qué porque se tremendo. me colapsó el pulmón. Vuelvo, siempre bromeo con que no, allá estaba todo muy solo, no tenía nadie con quien hablar y pues me aburrí y dije no, todavía no es el momento, yo no quiero estar en este tipo de situaciones. Vuelvo a la vida, eso me cambia muchísimo porque durante 8 meses no pude hacer nada excepto leer, informarme, hacer muchas cosas, ¿no? Que realmente me añadían un poco más a la mentalidad. Cuando empiezo a activarme de nuevo, mi opción prioritaria para generar ingresos, que ya se me habían agotado justamente, era Uber otra vez, ¿no? Porque era lo que tenía entrada directa y rápida y fácil. Sí. Y empiezo a trabajar de nuevo en Uber, repartiendo comida. Pasa el tiempo y en el evento que voy con Spencer decido ir al siguiente nivel y en el siguiente nivel un evento que se llama Beyond Wealth, donde había como 3.000 personas. Sube Joel a tarima, se presenta, cuenta su historia, habla de lo que hace y del tipo de rentabilidades que estaba generando. Y se me despertó la llamita. Él lo que hizo fue avivar esa llama. Exactamente, y fue justo lo suficiente, así como que lo necesario, ¿no? Y se mantiene ahí la llamita viva, pero yo decía, no, es que ya estoy con lo de Spencer, quiero seguir adelante con esto y demás. Sin embargo, pasaron varias cosas que me llevaron a hablarle a Joel por Instagram y le pregunté, porque esto fue hace 2 años, o sea, todavía estaba en la academia un poco más y les escribo y me dan la información para asistir a un evento en el cual ya hablaba plenamente de las inversiones y demás. Y para mí fue como que 1 más 1, como dice Jorge Serratos, es igual a 3, aunque yo digo que es igual a infinito. Se me terminó de despertar esa llama. Yo estaba ardiendo por dentro, mi mentalidad ya estaba así, o sea, no cabía en mi cabeza. Y esto me lleva a tomar la decisión, por supuesto, de entrar a la academia, porque era justamente la información que yo estaba esperando durante tantos años. La frase famosa que dice, cuando el estudiante, el alumno está listo, aparecerá el maestro. Y yo Exactamente. considero que eso fue lo que te pasó a ti, de que cuando estabas listo, esa búsqueda constante, ese deseo ardiente dentro de ti, y cuando estabas listo, Joel llegó en su mejor momento, no solamente para darte la información, sino para cambiarte la vida. Ahora, a mí me Ya. encantaría que vayamos un poco más adelante y nos cuentes, ya iniciaste la academia, ya iniciaste tu proceso. ¿A qué obstáculos te tuviste que enfrentar? Porque en el mundo del trading sabemos que los obstáculos son a diario. Tuviste que superar para convertirte hoy en día en un trader rentable. Es una maravilla los obstáculos, es una maravilla todo lo que te enfrentas en el trading, principalmente porque, para ser muy sincero, el primer y más grande obstáculo al que me he enfrentado soy yo mismo. No ha habido otro obstáculo más grande que yo mismo. La mentalidad que traía todavía, a pesar de que había trabajado tanto en mi mentalidad, en mi cambio de pensamiento, en mi entendimiento de la realidad que nos han tratado de inculcar, yo decía, no, es que ya yo estoy listo como para esto, ya yo estoy programado perfecto. No, no, nada de perfecto, nada de que, no, todavía había muchísimas cosas, todavía hay muchas cosas Ay, Dios. a las que me tengo que enfrentar, porque cuando estás en este mundo, lo primero que te vas a dar cuenta es que tú eres tu mayor enemigo y que tienes que conocerte a ti mismo Sí. y hacerte cada vez más consciente de ti para poder realmente hacer los cambios necesarios internamente y que esto se refleje en el exterior. Entonces,
Sin duda alguna, la mayor situación no fue la parte técnica. De hecho, yo creo que la parte técnica es Es lo la más más sencilla, sencillo, es a la pesar más de que al principio, sencilla. como es una información completamente nueva, decimos es dificilísimo, pero no. Realmente va a pasar un tiempo de adaptación en el cual vas a entender el lenguaje, vas a entender lo que estás viendo en las gráficas, estrategias y demás, pero queda la parte interna Claro. que se desata cuando entras a operar. Y Sí, allí es sentimientos de escasez, como por ejemplo la muchísimo. avaricia. La La avaricia. codicia, la avaricia, el no puedo, el querer Exacto. tirar la toalla, esto es mucho para mí, no tengo tiempo para esto. O sea, uno se llena de excusitis aguditis. Aguditis. Excusitis aguditis, totalmente, totalmente. Pero nos podemos dar cuenta de que esa no es una realidad absoluta. De que la realidad es que tú todos los días tienes la oportunidad de generar cambios en tu vida. Son una oportunidad completa de que tú puedas hacer lo que necesitas hacer para llegar a donde quieres llegar. Y eso es lo que te diferencia de la mayoría de las personas. Sí, A mí me quedó muy grabado eso de un gran mentor de vida y un gran mentor de negocios. Se llama Raúl García, fue uno de mis mentores en Panamá. Y este amigo me decía claramente, muy pocas personas están dispuestas. Todo el mundo quiere ser millonario. sí, todo Todo el el mundo mundo. quiere tener libertad financiera. Sí, puestos a hacer lo que tienen que hacer. Eso es como la frase Exacto. de que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Exactamente. Para mí es clarísimo ver la situación fue de cuántas personas realmente están dispuestas a hacer lo que tienen que hacer para llegar a donde quieren llegar. Y es sencillo, porque tú te pones a ver los pasos que han dado los millonarios y que hoy en día son grandes mentores y que son ejemplo para muchos de nosotros. Y ellos no tienen nada completamente distinto a nosotros, dos brazos, dos piernas, dos ojos, o sea, son iguales. Simplemente la única diferencia está en la determinación, en la disciplina, en tomar acción, en que voy a hacer lo que yo tenga que hacer. ¿Por qué? Y Ujú. eso es sencillo. Lo que es difícil es entrenar la disciplina, gestionar las emociones, pero para eso es un trabajo constante, un trabajo Sí, de día a día. Y lo mejor de todo es que cuando tú transformas tu vida, no solamente te estás transformando tú, sino también transformas el entorno y tienes la oportunidad de transformarle la vida a tus seres queridos. Y me imagino exacto. que para ti ese proceso ha sido maravilloso, a pesar de los obstáculos. Para mí ha sido excepcional y entender, aunque al principio fue como un choque, ¿no? Porque la gente no quiere que tú te lleves el golpe, la gente no quiere que te vaya mal. Y precisamente por eso muchas veces tus seres queridos son los que más te detienen. ¿Por Sí. qué? Porque justamente salir de la zona de confort, que no es nada confortable, simplemente es Ujú. el panorama conocido, Sí, te lleva a esas situaciones que desconoces, pero que te pueden hacer crecer, porque realmente ponerte frente a lo desconocido es lo que te va a permitir ampliar tu contexto, lo que te va a permitir tomar la experiencia necesaria para seguir creciendo cada día más en tu vida. Entonces, sí, esa parte fue un golpe bastante grande al inicio, sin embargo, pues de parte de mi esposa, que es la principal persona que ha estado allí todo el tiempo, he tenido muy grande apoyo en el sentido de que ella valora y respeta muchísimo mis decisiones qué bueno. y sabe que cuando decido algo no lo hago a la ligera. Entonces para mí eso fue como que, wow, el empujoncito que necesitaba al final, ¿no? Mira, qué valioso eso que tú dices. Cuando yo comencé en este mundo de definitivamente a hacerlo yo, porque lo conocía cuando daba clases de economía, yo le decía a los alumnos míos que el mejor vehículo para construir la libertad financiera era precisamente el mundo de las inversiones, el mundo bursátil, porque el mundo de las inversiones es muy amplio. Tú ahí tienes Total. bienes raíces, tienes un montón de cosas, pero específicamente el mundo bursátil para aquel entonces no era muy accesible. Si tú querías acceder a él era a través de un Claro. broker, no tenías tú las herramientas para convertirte tú en un trader, sino que lo tenías que hacer a través de otras personas. Ujú. Dentro de todo ese proceso, yo siempre les decía, mira, ese es el camino. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, pero sé que es el camino. Tú hablaste de lo importante que es el apoyo de tu esposa. Cuando yo inicié aquí, una de las frases que a mí me encantó es que en el camino nos vamos a conseguir a muchas personas.
Si tú quieres ir más rápido, hazlo solo, pero si tú quieres llegar más lejos, hazlo acompañado. Porque, ok, vas a llegar más rápido, se te va a hacer incluso hasta más difícil porque no vas a saber en ciertos momentos cómo solventar. Pero cuando tú hables de tu esposa como apoyo, qué bueno es que tú tengas ese cómplice, ese compañero de vida que está ahí, de que ella pueda apoyarte, porque muchas veces la familia, desde su información y desde su conocimiento, tú muy bien lo dijiste, te frena, pero es porque sus propias creencias limitantes no le permiten arriesgarse. Y ahí voy a hablar un poquito de lo que es el miedo. Muchas veces nuestros familiares y nuestros amigos no se atreven a ir tras sus propios sueños, ni se atreven a hacer lo que tú sí estás dispuesto a hacer. Pero siempre he dicho que el miedo, junto con la duda, junto con las excusas, son los verdaderos asesinos de los sueños. Pero ese apoyo que te dio tu esposa, de alguna manera fue un impulso para ti, para superar ese miedo y atreverte a hacer lo que estás haciendo hoy en día. Mira, sí, pero también puedo decir que fue algo que propulsó un poco más un nuevo miedo que se desbloqueó en ese momento. Qué bueno. El primer miedo es este, ¿no? De tomar acción. Ciertamente yo estaba en proceso de decisión al platicarlo con ella, tuve ese último empujón que necesitaba en función de tomar la acción. Pero también empezó en la otra parte, ¿no? De que, bueno, y ahora no le quiero quedar mal. Claro, el Y no me compromiso. quiero quedar mal. Sí, el El compromiso. compromiso, exactamente ese compromiso, primero conmigo y después con ella. ¿Por qué? Porque la decisión la estoy tomando yo, aunque ella me esté terminando de dar ese último empujoncito, yo estaba al 99%, nada más necesitaba que me hicieran así y ya con eso era suficiente. Y ese 1% lo obtuve y estuvo genial. Pero se desbloquea el otro miedo que es, oye, ¿y ahora? ¿Y si le quedó mal? No, no, no. Ok, lo primero y principal es no pensemos en negativo, tenemos que pensar siempre en positivo. Esto va a salir bien. Ya hiciste las cuentas, ya viste las estrategias, entendiste varias cosas, aunque no entiendas realmente porque como bien dice Joel, ahora sabes que no sabías. Y paso a paso vas a lograr convertirte en información. Tú lo puedes lograr, has llegado hasta aquí, de ser un repartidor de Uber Eats, en ese momento ya me había convertido en un dueño de negocio y decido vender el negocio y dedicarme al 100% a la academia. Entonces, Qué sí, excelente, de verdad, qué bello. Me encantaría conocer cómo fue tu proceso antes de continuar con el trading, porque sé que vamos a claro, tocar la parte técnica, pero yo hoy quiero conocer es al Eduardo humano. O sea, yo ok, quiero que las personas claro. conozcan es tu historia. Y yo quiero que el podcast sea para que los conozcan a ustedes, para que sepan cómo fue su proceso y que las personas sepamos, porque esta idea nació precisamente de esto, de que nos enfrentamos a obstáculos, pero internamente lo que quiero es eso, mostrar o que otras personas vean tu fortaleza. Y a mí me encantaría saber cómo tú llegas a la academia, porque sabemos que ya pasaste por ese proceso de que ya venías con ese deseo ardiente, de que Ujú. superaste obstáculos, de que sigues estudiando para seguir desarrollando y mejorando tu habilidad, pero para llegar a la academia, ese salto a la academia. Para ser parte de la academia fue muy claro para mí. Yo entro a la academia, en ese momento no existía, o sea, teníamos equipo de soporte, pero no existía el curso de soporte que se dio primero y que ahora se ha convertido en lo que conocemos como una escalera al millón, ¿no? Como Claro. que ese paso a paso guiado de la mano del equipo para poder convertirte en una persona que tiene la información de la mejor forma y con esa guía que necesitas al inicio, ¿no? Pero en ese tiempo no existía. Yo formo parte de la primera generación de estudiantes Ok. que entran al curso que se dio adicionalmente justamente para las personas que deseaban entender ese pasito a pasito que no había hasta ese Ok, momento. ok. Pero Lucero y el equipo que estaba con ella en ese momento, Lucero nuestra líder de soporte y el resto del equipo, pues deciden sacar este curso adicional. Te lo desglosaban al punto en ese momento, de la manera que lo lograron hacer, lo suficiente como para que a mí me causara un impacto. Y dije,
wow, me ayudó muchísimo, aunque estoy viendo que todavía se puede mejorar más la técnica o la manera didáctica de transmitir la información. Ujú. Que te comunico con Lucero y le digo, amiga, ¿qué posibilidades hay de pertenecer al equipo de soporte en la academia? Me encantaría poder formar parte de ustedes. Siento que hay cosas que Que tengo que puedes puedo aportar. aportar. Exactamente, porque en la vida si hay algo que he entendido es que mientras más valor das a las otras personas, más valor intrínsecamente vas a recibir, o sea, más va a regresar a ti. Y no lo hice solamente por el hecho de que sé que va a retornar algo a mí. No, De no, esa manera no va a funcionar. no, Tienes que no, no. hacerlo con el corazón, tienes que estar dispuesto realmente a dar sin recibir algo a cambio y el universo se va a encargar de El resto. darte todo lo que quieras y mucho más. Y de corazón le dije a Lucero, quiero pertenecer al equipo de soporte. En ese momento que no había plazas disponibles, en 2 meses y en enero del 2024 se comunicó conmigo y dijo, amigo, todavía estás interesado en el puesto, se acaba de abrir una plaza. Pues bueno, para que formes parte del equipo, nada más te tendría que hacer una pequeña entrevista, para conocerte un poco más sobre tu proceso, ver tu Tu nivel de resultado. conocimiento Claro. y todo, ¿no? Qué bueno. Y bueno, a partir de allí, pues existió Eduardo Cortés dentro de la Academia Investep Academy. Justamente entré ya finalizando el mes de enero y ha sido una experiencia magnífica en la cual siento que he aportado, sí, pero he ganado mucho más yo. ¿Por qué? Porque las experiencias de otras personas me han aportado un valor altísimo y el poder compartir tan constantemente el conocimiento ha hecho que me convierta cada vez más en la Claro, información. claro. Entonces, empiezo de esta manera, todavía no tenía grandes resultados, para ser muy sincero. Estaba en esa parte de la montaña rusa donde subes, bajas, te mantienes, subes un poco, vuelves a bajar otro poco, te vuelves a mantener y así vas, ¿no? Y cada vez convirtiéndome más en la información y cada vez abriéndome más a la comunidad que es la que está manteniendo vivo toda esta campaña, este sueño, esta iniciativa de cambiar vidas, fue como empezaron a hacer clic, empezaron a embonar esos eslabones que necesitaba que embonaran para comprender qué era lo que me faltaba. Ok, ok. Entonces, Hermoso. realmente entrar al equipo de soporte para mí fue magnífico. Compartir con los otros compañeros que son geniales, son otra cosa de verdad. Tener la oportunidad de compartir más con cada una de las personas de la comunidad y entender sus situaciones, entender la parte de la mentalidad de cada uno, también me hizo entenderme a mí. Qué bello, de verdad que qué hermoso, Eduardo. Ahora sí, ¿cómo te enfrentas a tu trading en el día a día? Nosotros sabemos que las noticias, las fundamentales, pueden mover el mercado, más ahora en estos tiempos, pueden mover el mercado, pero que también se requieren algunos conocimientos técnicos para entender el mercado. ¿Qué tipo de trader te consideras tú? ¿Tú eres un trading que hace scalping? ¿Eres un trader que hace intradía? ¿O te vas más por el swing trading? ¿Qué tipo de trader tú te consideras? Intradía. ¿Te gusta el Realmente, intradía? aunque en este momento estoy ya evaluando desde hace un tiempo y haciendo mi ajuste para pasar a otro nivel de trading, que ya sea en activos de manera activa, Ah, ok. activos de manera pasiva, ya tener un plan más completo, más diversificado dentro de mi mismo medio de vida, que hoy en día pues puedo decir que es bastante sustentable, es bastante interesante lo que uno puede llegar a alcanzar de ingresos en esta carrera. Sí, Simplemente tienes que darle el tiempo, ¿no? sí, Entonces, sí. la parte de técnica, yo me enfrenté a muchos retos, ¿no? A nivel Ujú. personal y a nivel técnico también, Ok. porque al inicio terminas de hacer los ajustes necesarios para poder poner en práctica el conocimiento, pero también está la parte interna, ¿no? Entonces fue esa mezcla de cosas lo que de repente me atrasó o me mantuvo en la parte de mi proceso que necesitaba pasar, mejor dicho, Ok. para poder llegar al punto en el que estoy hoy en día. Entonces, realmente ha sido una experiencia hermosa que me ha llevado a entender el tipo de inversionista, porque ya puedo decir más bien inversionista en lugar de trader, Claro. que me he convertido. Esto ha sido una carrera
preciosísima, muy, muy rápida, porque precisamente el mercado te impulsa a trabajar cada vez más en ti mismo, más hacia adentro, ese autoconocimiento y todo lo que necesitas para poder generar el cambio en la operativa, porque si no te vas a quedar allí estancado durante mucho tiempo o incluso te vas a frustrar y te vas a quemar, no vas a quemar tu cuenta, sino Te que vas te a quemas quemar tú. tú. Exacto. Fíjate, tú hablas de algo muy importante de cómo gestionar las emociones, precisamente para no quemarte tú y por supuesto no quemar la cuenta. Y aquí me entra la pregunta, entonces, ¿qué tan importante tú consideras tener, además de una buena gestión de emociones, una buena gestión de riesgo? Porque muchas personas como que no le prestan atención y hasta cometen los errores. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, quizás enganchado a la esperanza de que el mercado le va a dar la rentabilidad y ¡pam! Di el batacazo y la saqué del parque y no funciona así. No, para nada. De hecho, lo peor que puede ocurrir en la vida de un inversionista, de un trader, es que te salga bien la operación cuando estás en esas situaciones, que dejaste que se fuera a un 50, a un 60% negativo, un 70% negativo, y eso no estaba dentro de tu plan, porque si está dentro de tu plan, ok, pero si no está dentro de tu plan, entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te aferras a, como dice un compañero, el trading de oración, ¿no? Empiezan a rezarle Sí. o empiezan, o como muestran los memes, ¿no? De que se A pegan a la soplar la pantalla vela, a soplar y la... empiezan, exacto, soplando hacia arriba o hacia abajo porque están en una posición y aparentemente todo está en contra. Y entonces ahora es la oración, rogando hasta lo que nunca conociste y aunque creas o no. ¿Por qué? Porque necesitas que se dé. Y ahí es donde entra otra cosa de la mano, ¿no? Esa sensación de necesidad. Entonces, Sí. ahí te das cuenta de dos cosas. Uno, no lo estás haciendo con el conocimiento completamente, sino que lo estás haciendo con la esperanza. Y por otro lado, también estás haciéndolo con la necesidad. Dos cosas que no deben estar presentes en la vida de un inversionista o un trader. Porque cuando lo haces por necesidad, como siempre le comento a toda la comunidad, lo más que puede ocurrir y lo más seguro que va a ocurrir es que vas a perder por obligación. Sí, eso es como la frase esa famosa que dice, el que juega por necesidad pierde por obligación. Exactamente. Entonces, tienes que hacerlo con el conocimiento, esperando. Y ahí hay una de las cosas que se desata dentro de un inversionista ya que empieza a ser más consistente, que empieza a entender más el mercado, es que debes esperar los momentos correctos. Así como hay personas que se van mucho más allá porque son estrategias mucho más magníficas, ¿no? De que operan una vez al año, dos veces al año, una vez cada Sí, 3 meses. Realmente estas son los personas swing traders. que están en otro nivel y que están esperando el movimiento específico para sacar la rentabilidad que realmente pues están esperando sacar, de la cual viven todo el año, imagínate, de una, dos o cuatro operaciones o las que Sí, sean en el una año maravilla. y viven toda su vida. Entonces, a ese nivel han llegado de entender que tienes que tener todas tus confirmaciones, de que no debes estar operando por la esperanza de que ocurra, de no quedarte allí, de aprender a cortar pérdida también. Esta fue una parte muy importante en mi operativa, te voy a decir. Primero lo viví en paper, ¿ok? Eh, Empecé con mi cuenta, ya la llevaba por casi 300, la bajo a 230 y algo. Y en ese momento me senté una semana y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ya si sigo así, voy a quebrar otra vez la cuenta paper Sí. y nunca voy a llegar a la operativa que quiero llegar Ujú. en mi dinero real. Porque esto es simplemente lo que va a ocurrir también en mi cuenta real. Entonces, tuve una semana de introspección, de entendimiento de qué era lo que estaba haciendo y por qué. Y cuando vuelvo a la siguiente semana, primera operación y me sale negativa, o sea, se me va a ir en contra y dije, no, la corto de una vez. Y en esa operación que tenía metido una cierta cantidad, la corté y llevaba creo que el 17% negativo, pero ya vi en claridad que se iba a ir en contra. La cerré. Al final del día se terminó dando. Dije, no pasa nada. Claro, ¿Ok? el Yo en el mercado momento siempre te da no oportunidades. sabía, Ujú. claro, yo no sabía que se iba a terminar dando, porque yo vi que se regresó y que cambió el panorama. Lo cerré y me sentí muy bien al hacerlo.
Y eso lo cambió todo. Sí, cuando tú llegas a ese punto de entender la importancia que es la gestión de riesgo, y te lo digo porque yo cuando empecé en el mundo del trading, yo hacía un trading muy agresivo. O sea, mis gestiones de riesgo eran, bueno, dejaré que llegue el 50, el 60, una locura. Hacía Forex. Hoy en día soy bastante conservadora, porque he quemado cuentas y ya vamos a llegar ahí. Y yo me siento cómoda con un 20% y hasta me podría permitir un 30% en algunos casos específicos, pero yo mi 20%. Así se dé después, que por supuesto, antes me daba mucha rabia de que cerrara en ese 20 y se diera la operación y decía, oye, pero ¿por qué no tienes un poco más de paciencia? Pero dije, no, tú dijiste que tu plan es hasta el 20, respeta tu plan. O sea, yo Exacto. prefiero perder $100 que perder 1000, porque $100 se recuperan más fáciles que 1000. Entonces, eso me ha ayudado mucho a tener una gestión de riesgo saludable y a Ujú. respetar mi plan. Y esa pregunta que tú te hiciste de que, ¿qué estoy haciendo? Yo me la hice la semana pasada. Ya va, ¿qué estoy haciendo? Me puse un reto de 90 días, pero más que ir por el dinero, y lo compartí con una amiga de mi grupo de Mastermind, yo quiero ir tras la persona en la que me quiero convertir. Es Entonces dije, esos 90 días lo voy a hacer con Apple. Así te equivoques, así se te vaya en contra, respetando tu gestión de riesgo, vas a tener positiva, vas a tener negativa, pero eso me va a ayudar también a generar en mi disciplina. Y ahí es donde yo quiero llegar a la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué has hecho tú para ser disciplinado, para respetar tu plan? respetarme yo. Algo tan sencillo como eso, respetarte tú. Simple y sencillo, respetarme yo, respetar el esfuerzo que le he dedicado para llegar a donde he llegado. Sí, porque es muy fácil salirse del plan. Ujú. Yo tengo una frase que me ayuda mucho y es, no voy a dejar que la codicia me quite mi rentabilidad. Yo con el día de ayer, yo coloqué un salto de Apple el viernes. No, no lo coloqué para salto. Yo coloqué la operación para esta semana, con el vencimiento de esta semana. Ok. Y yo decía, se va a dar. Yo coloqué un call, se va a dar. Y por supuesto, el mercado abrió y me dio 480%. Era para darme más, pero no se me cerró en el límite, sino que como que, sabes que el mercado hace como sus ajustes y se me cerró y me dio Sí, 400 y pico por ciento. que es muy ¿Y bueno. qué fue lo que yo hice? Yo dije, no, si yo dije que yo iba a utilizar esta cuenta y le voy a empezar con cierta cantidad, saqué de ahí y lo llevé a la otra cuenta. Y dije, tienes que respetarte por lo menos estos 90 días. No es que como, ay, no, ya no tengo más dinero, ahora voy a hacer más trade. No, no. O sea, yo me hablo mucho. Yo además de hablar mucho, yo me hablo mucho. Y eso me ayudó. O sea, yo dije, este reto de 90 días va a ser con Apple. Y eso me va a ayudar a seguir respetando mi plan. Y lo que me hizo clic fue una frase que yo tengo. No dejaré que la codicia me quite mi rentabilidad. Eso no fue que yo no voy a operar más en el día. Yo fui y operé en paper, pero no toqué el dinero porque no quería perder esa ganancia. Ya había logrado lo que yo iba a lograr en esta semana, lo logré en un trade. Entonces, para ti es sencillo decir respetarme yo. ¿Qué tú le dirías a las personas que van a ver este podcast que les servirían para respetar su plan? Porque decirlo quizás es muy fácil porque ya tú lo haces. Pero ¿cómo ha sido tu proceso para respetarte ahí? Porque incluso muchas veces tenemos esos bajones y queremos decir, bueno, pero, ay, lo voy a intentar o lo voy a hacer. Y eso es salirse de lo que tienes en tu plan. Eso es y respetar tu compromiso. ¿Alguna Ujú. vez te has salido, cómo has logrado volver al camino? Ok, claro que me he salido del camino. Por supuesto que me he salido del camino. Sería totalmente falso si te dijera que no. Sería totalmente falso si te dijera que no tengo operaciones negativas cada tanto. ¿Ok? He aprendido a cómo usar los movimientos del mercado a mi favor para salir positivo al final. Sí, lo cual me ha ayudado muchísimo últimamente a llegar al nivel que he llegado. Sin embargo, entiendo muchas veces que no es correcto hacer una operación, por ejemplo. No lo estoy viendo con claridad.
no está dentro de mi estudio, de lo que he estudiado de la compañía, porque esa es una de las cosas que de verdad tenemos que dedicarnos cuando estamos en operaciones, de dedicarnos a estudiar el histórico de la compañía. Sí. Porque así mismo como la historia en general en el mundo, de que tienes que estudiar la historia de lo que ocurrió para entender lo que está ocurriendo y saber qué es lo que puede llegar a pasar haciendo cosas o dejando de hacer cosas, Ujú. lo mismo ocurre aquí en la operativa. Estudia el histórico. Ve cómo estaba la combinación de factores que llevaron a que, a que ese activo, esa compañía se moviera de la manera que se movió. Entiende el por qué aparentemente se iba a dar un movimiento y no se dio. O sea, realmente estudiarlo, pero desde una manera objetiva. Porque en el momento que le metes sentimiento por las ganas de hacerte millonario de la noche a la mañana, que no va a pasar, ¿ok? A menos que tengas un golpe de suerte, que sería realmente no muy buena suerte, que digamos, porque vas a Sí. querer seguir haciéndolo y vas a quebrar la cuenta igual. No importa que tengas 5 o 10 millones, la puedes quebrar, ¿ok? Entonces, allí, en ese momento en el que tú no te aferras a emociones, sino que lo haces de manera objetiva, es cuando tú realmente vas a empezar a tener mejores resultados. Entonces, haces tu estudio, haces tus prácticas y te mantienes en una consistencia, pero no es la consistencia de operación. Ese ha sido para mí la clave. No es consistencia de operación, es consistencia de paz interior. Ok, ok. Particularmente a mí me ha funcionado. Medito una media hora antes de que abra el mercado. Estoy allí conmigo mismo en silencio, en tranquilo. Me dedico ese tiempo a mí, a entender desde qué punto estoy llegando ese día a ser mi operativa. Si estoy con algo más que está haciéndome daño interno, que me está desequilibrando y no me siento en esa paz hermosa que vivo hoy en día, entonces en ese momento no opero. Ok, ok. Si ocurre, porque también puede ocurrir, pasaron 2, 3 minutos y ahora sí me siento en paz y el mercado está dando una oportunidad, pues la aprovecho, ¿ok? Pero solamente cuando me siento en ese nivel de estabilidad que yo requiero, que he entendido que me ha funcionado cada vez mejor. Ok. Te digo, esa cuenta que te comentaba hace un momento de Paper, la llevé de 235 aproximadamente, creo que eran, la llevé a 6,5 millones de dólares. Wow, qué maravilla. Entonces, poquito pasado, eran como 6,700,000 y algo. Pero no es el punto de la cantidad, sino El de proceso, dinero, claro. sino el proceso que tuve que pasar y con qué facilidad convertí esa cantidad en aquel monto. Sí. Y para mí eso fue una explosión de emoción, pero emoción bonita, emoción eh, que se podía sostener, ¿ok? No una emoción de alegría, felicidad total, así de euforia, no, 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 porque eso no es sostenible en el tiempo. No. Entender que justamente la emoción en la calma, en la paz, en la tranquilidad y entender que ahora sí había encontrado la manera interna de lograr el resultado externo fue lo que cambió todo para mí. Qué Entonces, hoy en bien. día he aplicado eso y llevo muy buenos resultados. Es magnífico porque ya no se trata de la operativa, se trata de cómo estoy acá. Fíjate, tú me acabas de iluminar. ¿Por qué te digo que me acabas de iluminar? Porque ahorita mencionas y compartes que llevaste tu cuenta de 230.000 a más de 6 millones, 6 millones 700. Ujú. Y, y no lo celebraste desde la euforia, sino desde esa paz y esa estabilidad emocional. Y eso precisamente es lo que yo estoy buscando con este reto que me impuse, de que yo estoy tan entusiasmada en la persona que me voy a convertir, que incluso ayer en la tarde coloqué un trade y se me fue en contra, pero no me sentí tan mal como otras veces. Y después coloqué un trade que me recuperó esa pérdida y tampoco lo celebré así que, ay, no, no, no. Entonces siento que voy como por el camino hacia lo que estoy buscando. Y es esa estabilidad emocional de que por Ujú. supuesto me voy a alegrar. Sería, Ah, no, sería claro. absurdo decir, no me voy a alegrar, porque, ay, no, sí, el Dalai Lama y yo, mentira.
O sea, yo soy muy humana, yo soy muy pasionaria y yo soy muy intensiva con mis emociones, muy intensa. Pero lo que busco es precisamente eso y me acabas de iluminar porque yo decía, la persona que quiero ver en 90 días va a ser una persona completamente distinta, pero lo que busco con esto precisamente es celebrar mis trades desde la estabilidad emocional y no desde la euforia. ¿Por qué? Porque si yo sigo celebrando desde la euforia, el día que pierda voy a seguir tirándome en la cama a llorar. Ujú. Y eso va a ser una rueda rusa de emociones que no quiero, Exacto. porque si no sigo siendo la misma persona. Entonces, gracias de verdad por iluminar eso, porque era como que, yo siempre lo digo, siempre hay alguien que te da un mensaje, siempre hay alguien que te hace clic. Y muchos de ustedes en la academia me han hecho clic en muchísimas cosas, por lo menos los sábados analíticos. Yo he aprendido un montón de cosas en esos sábados analíticos y se lo agradezco tanto a Juan David y a Aarón. Y sobre todo una frase que Aarón dijo en su momento, o sea, el que no operes un día está bien. Si ya tú lograste tu trade, tu rentabilidad de la semana y ya cumpliste con tu plan, mira, tómate los otros días para trabajar en ti. Y es lo que hago hoy en día. O sea, si ya con un trade o con dos trades a mitad de semana, ya cumplí mi plan, ya yo no opero más. Antes sí me sentía mal, antes yo tenía la necesidad de que tenía que operar todos los días, venía de la calle corriendo porque se me va a acabar el tiempo, el horario del mercado. Entonces eso muchas veces hasta te desenfoca porque entras al mercado desenfocado, entras al mercado con la cabeza en otro lado. ¿Qué haces tú para mantener el enfoque? ¿Qué haces tú para que nada te distraiga? En el momento que vas a operar, durante tu operación y que no te desvíe de tu objetivo. Mira, me centro en mí, me entiendo y ese entendimiento es justamente comprender cada una de las cosas que están adentro en ese momento para saber si estoy en mi mejor punto para hacer una operación o si en ese momento hay una emoción que puede llegar a dominar mi operativa y que me puede simplemente cegar o hacer que vea algo que no está. Entonces, una vez que siento esa paz, es cuando puedo operar. ¿Cómo lo aprovecho a mi favor si no puedo aprovecharme a mí mismo? En todo el sentido, yo estoy pleno, yo me encierro aquí en mi oficina, yo estoy completamente conmigo, nada externo entra, he aprendido a bloquear, porque eso fue uno de los aprendizajes que Ok. necesité hacer, bloquear por completo. ¿Sabes? Una de las cosas más maravillosas, yo antes lo decía, pero no lo terminaba de internalizar. Es que he internalizado mis frases. Las comparto con todos, pero he empezado a internalizarlas cada vez más, a volverlas realmente un estilo de vida. El mercado me ha dado hasta ahora años de rentabilidad. ¿Por qué? Porque el banco no me va a dar jamás y nunca Oh, un porcentaje de interés como el que he recibido del mercado. Nunca. acabas de decir algo muy poderoso. ¿Tú sabes qué es impactante? Cuando tú estás consciente que el mercado te puede dar en segundos una rentabilidad que el banco nunca te va a dar. Porque el banco te dice, bueno, sí, te doy de un 4 a un 6%, pero eso es anual. O sea, es Anual. preferible que agarres ese dinero y te vayas de viaje porque creo que te va a dar más satisfacción. Rentabilidad en segundos. Que tú digas, es que ni trabajando todo el año voy a hacer esto. Ahí es cuando tú entiendes el vehículo tan poderoso que tienes en las manos. Entiendes el valor de tu esfuerzo, entiendes el valor del conocimiento y ahí el conocimiento sí se convierte en poder cuando sabes Exactamente. utilizarlo. Entonces, qué poderoso eso que tú dices, aprendí a internalizar las frases, aprendí a internalizar lo que digo, porque es importante también aprender a escucharse. Yo siempre he creído que la palabra cobra vida y es muy poderosa. Y llega un momento que cuando tú llegas a ese nivel de comprensión del poder de la palabra, como que cuidas lo que dices, de lo que piensas, no, sino porque tú sabes la capacidad creadora que tú tienes con la palabra. Entonces, Totalmente. eso que tú acabas de decir de internalicé y que además la compartas con otro,
yo creo que el universo te va a seguir retribuyendo en abundancia lo que tú le estás ofreciendo a cada una de las personas que están en la academia. Y eso es maravilloso. Qué lindo de verdad que tengas la oportunidad de no ser egoísta con lo que sabes y compartirlo con otros. Toda mi vida siempre fui del tipo de persona que compartía con los demás, pero con el paso del tiempo también me di cuenta de que cada uno tiene su proceso, ¿ok? Sí, Entonces, hoy en día, cuando siento la oportunidad, cuando siento el momento, es cuando comparto con las personas el conocimiento o el mensaje que llega a mí desde la mente superconsciente, ¿ok? sí. Que así es como lo identifico yo. Cuando estoy conectado con la mente superconsciente, que trato de estar siempre conectado, pero hay puntos donde de repente pues el mismo día a día todavía, sin embargo, siento a veces ese llamado y estoy muy pendiente de sentir el llamado de cuándo debo, cuándo no, cuándo corresponde, cuándo a través de las expresiones y microexpresiones de las personas en realidad están conectando y están abiertos a recibir una información. La realidad es que ha sido todo un reto de crecimiento personal. Mensaje. Realmente el universo se encarga de irte llevando hacia la energía y hacia lo que tú vibras, llevarte hacia ello y aquello también llevarlo hacia ti. Si yo hago las cosas de manera normal, voy a tener resultados normales. Esto es algo que de verdad para mí ha generado un cambio muy intenso en la vida. Y es que si tú quieres resultados 10, tienes que estar dispuesto a tomar acción. ¿Cómo lo puedes recibir? Prepárate para ello. Sé una persona 10 veces más grande, 10 veces más evolucionada, 10 veces más trascendida. Y entonces los resultados incluso llegan hasta exponencializados. Ya no a un 10 más, sino hasta un 30, 50, 80, 100 o infinito más. ¿Por qué? Porque cuando actúas en congruencia con lo que realmente quieres y lo haces de una manera que digamos la gente tiende a denominar obsesivo, de esa misma manera empiezas a ser. ¿Por qué? Sí. Porque te generas un cierre, ¿no? Digamos, te cierras al ruido del mundo y empiezas a escuchar hacia adentro, a escucharte, darte prioridad, que no es egoísmo, al contrario, es justamente trabajar en quien primero tienes que trabajar, porque si hay una relación que jamás vas a dejar de tener, La es la tuya que tienes contigo contigo. mismo. Sí, tú acabas de mencionar algo muy importante que es obsesionarte. Y sé que lo dijiste en el buen sentido de la Por palabra, supuesto, sí, sí. desde la visión positiva. Y me hiciste recordar una escena de Adam Sandler en la película Garra, que él es Ya, como un buscador de talentos en el sí. básquet. Y él le dice, nunca se me va a olvidar esa frase, él le dice a este jugador español, ok, tú amas el básquet y quieres ser un jugador profesional, pero te obsesiona y se lo pregunta con una intensidad que a mí esa escena me quedó tan grabada y es lo que me mueve día a día. Me obsesiona lo que quiero conseguir. Y entonces es como que el punch que necesito para Ujú. impulsarme y continuar. Sí. Pero me parece tan importante que te obsesione lo que quieres conseguir, porque eso es lo que te va a mantener ahí, trabajando todos los días por lo que quieres. Obsesiónate, Exacto. obsesiónate Y ahí por lo que va, quieres conseguir. y ahí va una recomendación que quiero hacerle a todos los que lleguen a ver el podcast, y es que lean pero internalicen el libro 10X. Ok. Allí la diferencia de por qué no tiene incluso los resultados que debería tener hoy en día, a pesar de que es una de las personas más ricas, ¿no? Porque de verdad, yo lo admiro muchísimo en función de negocios y en función de crecimiento personal también. Desde que comencé a leer ese libro, he empezado a generar otro cambio. Y una de las piezas que añadí con este libro es justamente ese despertar. Entonces es 10 veces más información, 10 veces más acción y por ende los resultados van a ser exponenciales. De verdad, Eduardo, te agradezco este espacio y tu tiempo, pero yo no quiero que este podcast se acabe sin que vayamos a la sesión de Sin Filtro. ¿Te atreves? Por supuesto. Ok, fíjate, esta sesión son preguntas que yo te hago y que a mí me encantaría que tú respondieras en una palabra o en una frase. Ok. La primera, ¿cuál es tu momento más alegre del día? El despertar.
Ok. ¿Alguna fantasía que tengas? Viajar por el mundo entero y hablar más de 10 idiomas antes de morir. Wow. Un deseo culposo. Deseo culposo, el dulce. Un sueño no cumplido. Un sueño no cumplido. La carrera de arquitectura. La, Ok. ¿Tu mayor virtud? diría que no mentir por convivir. Ok. Ser claro, ser sincero, siempre de la mejor forma, pero creo que esa es una de mis mayores virtudes. Ser sincero, ser claro y respetarme a mí mismo, primero que todo. ¿Tu peor defecto? Wow. Mm, lo he trabajado tanto últimamente que ya no lo veo tanto como un defecto tan fuerte, pero sí en algún punto era la ira. Bueno, pero lo reconoces y eso es importante, ese es el primer paso. Un Sí. no negociable. Me respeto primero que todo en el momento en que por X o Y razón se está perdiendo el respeto de mí hacia mí mismo por una conversación, ya sea de hablar de alguien, de perder el tiempo por algo, de compartir con personas que no deseo compartir o lo que sea, en ese mismo momento yo tengo que salirme de allí porque no puedo irrespetarme yo. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería? Uh, esa sí me dejas Lo un que se poco te ocurra. más. Algo que, imagínate que tú eres un héroe de algún cómic o de algún anime. De todos los poderes que tienen, ser invisible, volar, leer la mente. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Rayos. Mm, creo que volar. Yo creo que eso lo tienen Volar, la mayoría de las personas. sí, principalmente porque va acorde con que soy un ser muy libre yo. Ok, ok. Eh, una palabra, ¿cómo te defines tú en una palabra? Ecuánime, ¿Qué te hace sonreír? todo, ¿Qué te entristece? nada. Hoy en día nada, porque entiendo que todas y cada una de las cosas que ocurren tienen un propósito. Ok, Y eso más bien me hace sentirme feliz porque cuando se presenta una situación X o Y, cual sea, entiendo que el propósito de esa situación es llevarme a un nivel superior. ok. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Que tranquilo, que todo va a estar bien. ¿Y qué le dirías a tu yo del futuro? Me he tardado, pero sigo constante y ahí voy a estar, ahí voy a llegar. No te preocupes, confía en mí. Ay, Eduardo, de verdad que yo te agradezco el espacio, ha sido maravilloso. Me encanta todo cómo has construido lo que has construido, cómo ha sido tu crecimiento. Le doy gracias a Dios por permitirme conocerte, bueno, por conocer a cada una de las personas que están en la academia, porque hacer esto, ustedes no se imaginan el crecimiento y el valor que a mí me aporta y todo lo que yo aprendo escuchándolos a ustedes, porque no es solamente hacer la entrevista, sino aprender de cada uno de ustedes y me llevo muchas cosas aquí anotadas. ¿Algún consejo que le quieras dar a las personas que van a ver este podcast antes de finalizar? Tenemos muchos miedos, es normal, forma parte de nosotros como seres humanos. Sin embargo, hay que tomar acción si deseamos que las cosas cambien, que sean mejores para nosotros. Mi mayor consejo es tomen acción. No importa si se opone quien se oponga. Si ustedes lo ven con claridad y está dentro de los patrones y parámetros que consideramos como algo bueno para nosotros mismos, háganlo. No importa si les toma una semana, un mes, un año. Mi proceso lleva como 15 años o más para poder haberme convertido hasta ahorita en esta persona que de ser un introvertido, miedoso de todo, hoy en día es un amante y así de insaciable, digamos, de todo lo nuevo.
porque entiendo que en lo nuevo está mi crecimiento. Asimismo está el crecimiento de todos y cada uno. Expónganse, salgan al mundo, cáguenla, no importa, porque eso no es fracasar. Eso es simplemente aprender, crecer para poder llegar a donde deseamos llegar. Sin fallas no hay victorias. Sí. Ese es mi mayor consejo. Gracias a ustedes, de verdad, gracias por una vez más conectarse a la ruta del inversor y recuerden, comenten, compártense y suscriban al canal, porque entrevistas como esta y más serán historias que te van a inspirar. Hasta una próxima ruta del inversor.